Vamos a hablar, y hemos ido hablando el día de hoy, de lo que son ciudades inteligentes, ciudades seguras, pero vamos a hablar también de lo que es la ordenación del territorio y por qué la planificación urbana puede garantizar tener ciudades seguras y ciudades inteligentes. Pero vamos a partir muy rápidamente, vamos a poner la presentación y vamos a conversar. Porque, ¿qué llamamos ciudades inteligentes? ¿A qué estamos acostumbrados o qué queremos decir cuando decimos ciudades inteligentes? Son aquellas que priorizan la inclusividad, la equidad y la accesibilidad, si bien es cierto a través de la tecnología, pero una tecnología que acompaña el desarrollo humano, social y no solo el desarrollo económico y tecnológico. Muchas gracias. Y entonces cuando decimos ciudades inteligentes, entendemos la inteligencia como la integración de múltiples capas espaciales. No la inteligencia que nos da la computadora, no la inteligencia que nos da las cámaras, que seguramente son unas excelentes herramientas, como lo hemos visto hasta ahora. Pero entendemos cuando decimos ciudades inteligentes, integración de diferentes capas, como lo es la participación de las personas, pero una participación que no es vacía, una participación con sentido, no una participación como requisito, sino que una participación que nos permita conversar con los ciudadanos. Otra capa es la economía, la infraestructura y la gobernanza, entendiendo justamente la gobernanza de cómo nos podemos organizar entre todos para propiciar mejores ciudades. Pero además, hemos estado hablando el día de hoy de ciudades seguras. ¿Qué son las ciudades seguras? Son aquellas que entienden la seguridad varios enfoques, no solo seguridad ciudadana entendida, aquellas que nos permiten como ciudadanos transitar seguros por las calles, transitar seguros por los buses, sino que también aquellas que incluyen para ello al diseño urbano, la gobernanza, la inclusión y la prevención del delito desde una perspectiva integral con enfoque de derechos humanos. Entonces, ahí entendemos que una ciudad segura y una ciudad inteligente no es aquella que solo pone cámaras en sus calles, sino que es aquella ciudad que propicia calles vivas, que propicia calles que sean iluminadas y que sean habitadas. Esos espacios públicos que tienen personas y que esas personas confían entre sí. Va más allá una ciudad inteligente y una ciudad segura, va más allá entonces que unas cámaras. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son las dimensiones de las ciudades seguras? Las dimensiones de las ciudades seguras, para que vayamos hablando de cómo entonces estas ciudades seguras se pueden planificar o las ciudades seguras se pueden establecer mediante esquemas de ordenamiento territoriales, aquellas que tienen un diseño y una planificación urbana funcional, que es accesible, que tiene espacios públicos que son inclusivos y que tienen una dimensión real de la realidad de la seguridad, espacios diseñados por y para las personas. Otro elemento es la prevención de la delincuencia, cómo podemos prevenir la delincuencia a través del diseño urbano, es incluir acciones que sean basadas en la comunidad para reducir el crimen, la reincidencia y la victimización, involucrando entonces medidas sociales, económicas, medidas educativas que permitan la reintegración social de las personas que tienen algún tipo de retos para la reinserción social. Otro elemento es la inclusión social y la equidad. La seguridad debe garantizarse para todos y para todas, incluyendo personas migrantes, personas con algún reto o con alguna discapacidad, y incluye aquel derecho que tenemos los ciudadanos para circular sin miedo. Otro elemento es la gobernanza y el Estado de Derecho, la confianza que propiciamos en las instituciones, en los gobiernos locales que permiten que tengamos marcos normativos que realmente respondan a las necesidades de la población. Y por último, pues, y no menos importante, la perspectiva de género,
hay que reconocer que las mujeres y los hombres experimentamos la ciudad de manera distinta. No es lo mismo para una mujer transitar una calle o utilizar el transporte público a cierta hora que para un hombre. Entonces, esta diferenciación, vivimos la ciudad de manera distinta, hay que tener soluciones garantizadas, soluciones enfocadas que permitan que vivir la ciudad de manera distinta no se convierta en un reto para unos o para otros. Y en este sentido podemos englobar cuáles son las dimensiones de las ciudades seguras que pueden resolverse a través de tecnologías que nos permiten entonces tener ciudades inteligentes y ciudades más seguras e inclusivas para todas y todos los ciudadanos. Y entonces, ¿por qué pensamos y por qué decimos? Y ahí está la respuesta, ¿por qué pensamos en ciudades seguras e inteligentes centradas en las personas? Porque una ciudad inteligente no es la que tiene más sensores, sino la que coloca la tecnología al servicio de la vida humana y del bien común. Ahí es el foco de pensar, entonces, y lo han venido diciendo los ponentes que me antecedieron. Las ciudades inteligentes y seguras centran a las personas como fundamentales y como el corazón, a los seres humanos como el corazón de las ciudades y de los asentamientos humanos. Y en ese sentido vamos a hablar acerca de una serie de herramientas, porque pensar en ordenamiento territorial, gestión del territorio y políticas públicas, y lo vamos a decir quiénes lo desarrollan. Aquí estamos hablando con los meros del ordenamiento territorial, las meras de la planificación urbana, de la gestión del territorio y de las políticas públicas. Cuando hablamos de ordenamiento y gestión del territorio, son estos elementos fundamentales, herramientas fundamentales para garantizar ciudades inclusivas y como base del desarrollo. Y pensar en el ordenamiento territorial, colegas, no como un documento que lleva 7, 8, 9 meses realizar, y no un documento que a veces se queda como un bonito ejercicio académico, como un bonito ejercicio técnico de consultoría, pero realmente pensemos en el ordenamiento territorial como aquello que debe de implementarse. A veces yo me atrevo a decir que en la región estamos sobrediagnosticados, pero subgestionados. Entonces, demos el paso de pensar en un ordenamiento territorial que se implemente, ordenamientos territoriales y desarrollos urbanos que sean prácticos, pero que sean implementables para que realmente garanticen ciudades seguras e inteligentes. Porque las ciudades se vuelven inteligentes cuando escuchan a la gente y se convierten en política pública que es implementable. Y hemos visto ya algunos casos, mi colega de Buenos Aires, de Perú, de la India, que comentaba de soluciones prácticas que garanticen entonces establecer ciudades ordenadas. Cuando hablamos de gestión del territorio, hablamos de regular el uso del suelo para garantizar el crecimiento de manera ordenada y facilitar la integración de infraestructuras, zonificaciones orientadas a que tengamos usos mixtos en las ciudades que nos permiten estas calles habitadas, estas ciudades que invitan al ciudadano a caminar y a confiar en el ciudadano que tenemos al lado en el espacio público. Y por otro lado, un tema muy importante, a veces que no entramos mucho ahí, nos quedamos en estos ejercicios de hacer zonificaciones, mapas que son muy bonitos, pero que no logramos implementar porque no se convierten en políticas públicas o en normativas. No tengamos miedo en darle dientes a la planificación urbana a través de marcos normativos, de reglamentos municipales, y por eso yo decía, estamos hablando aquí con los meros porque el meollo del asunto está en los gobiernos locales. ¿Cómo los gobiernos locales pueden reglamentar, normar y generar políticas públicas que promuevan la participación ciudadana en la planificación, pero una participación, como decía al inicio, que no sea de levantar la mano, sino que una participación ciudadana con sustancia, políticas públicas y normas que permitan implementar estrategias integrales que combinen seguridad pública, desarrollo sostenible, innovación y protección social,
Establecer marcos normativos que apoyen la implementación y mantenimiento. Desde ONU Habitat últimamente estamos trabajando una metodología que se llama Operaciones Urbanas Integrales, que permite tener de manera muy rápida un banco de proyectos estratégicos estructurados financieramente que le permita al gobierno local encontrar fácilmente y con acciones desde el corto plazo una serie de la capacidad para poder encontrar recursos, porque también el meollo está en cómo gestionar recursos para hacer esto viable y para hacer esto posible. Y hablando de recursos, me gustaría platicar muy rápidamente. Es caro planificar, es caro contratar un consultor, es caro poder generar las sinergias necesarias para hacer un plan de desarrollo urbano. Pero déjenme decirles que es más caro no planificar. El costo de no planificar las ciudades es muy elevado y creo que ninguna ciudad debería de correrlo. La expansión urbana sin control, sin planificación, ciudades muy extensas que ocupan mucho suelo, además de tener unos costos ambientales muy altos, tiene unos costos altos en construcción, una necesidad alta de urbanizar terrenos, de llevar servicios y de llevar equipamientos en donde no los hay y por ende eso es muy caro. Déjenme decirles, por ejemplo, en México se ha hecho un estudio en donde dice que el 1% del Producto Interno Bruto es el costo que tienen las ciudades mexicanas por no planificar. Eso es muy alto. Si quieren, pongámoslo para el caso y en números y en dólares. ¿Qué le cuesta a una ciudad, a Panamá, no planificar? Y lo voy a decir muy rápido y con datos oficiales. Según un estudio de la Universidad de Panamá, dice que el riesgo climático en las áreas urbanas de Panamá y el resto de ciudades intermedias, se estima que los eventos climáticos recurrentes, más lluvias, más sequías, más huracanes, le cuesta al país entre 125 a 150 millones al año, lo que representa aproximadamente entre el 0.38 y el 0.40% del Producto Interno Bruto de Panamá. Estos eventos recurrentes incluyen lluvias, inundaciones, y claramente esto está relacionado a ciudades no planificadas, muy posiblemente, porque tenemos vivienda donde no debería de haber vivienda, cada vez tenemos más ciudades más extensas que están creciendo a riberas de ríos. Entonces, si extrapolamos esto y si los costos por eventos climáticos, ya dijimos que la Universidad de Panamá establece entre el 0.38 al 0.40% del Producto Interno Bruto de Panamá, y también según datos oficiales, el Producto Interno Bruto de Panamá anda en los últimos años entre 70 y 90 mil millones de dólares, podemos decir que los costos de daños por eventos climáticos recurrentes que están vinculados en cierto porcentaje a la falta de planificación, a Panamá le cuesta 320 millones al año. Es muy caro para los países, pero es muy caro también para nuestras ciudades no contar con instrumentos de planeación. Y ojo, no solo los instrumentos, no implementarlos, es mucho más caro, porque quiere decir que ya hizo una inversión en planificar, pero no lo está haciendo, no lo está implementando. Entonces, bueno, desde ONU Habitat muy respetuosamente queremos acompañarles en este proceso para poder no solo generar instrumentos de planeación, sino que también implementarlos, generar instrumentos y acciones muy prácticas. Voy a dar algunos ejemplos muy rápidos, porque, repito, y va a ser mi lema de la presentación, hablemos con los meros meros y las meras meras que están aquí sentados. ¿Qué ideas desde los gobiernos locales muy prácticas podemos propiciar desde la planificación urbana para generar ciudades inteligentes y seguras? Desde la planeación urbana, integrar, usar planes de ordenamiento territorial que combinen una densificación equilibrada, zonificación mixta. Ojo, y pensando en la densificación, no solo con el simple hecho de meter más casas por manzana, sino que qué uso se le está dando a esa unidad constructiva para hacer más eficiente la movilidad, hacer más eficiente el transporte. Entonces no es una densidad solo meter vivienda por meter vivienda en una manzana.
Infraestructura verde y azul, entiendo que nos acompañan los colegas de CAF, tienen la red de biodiversidades que impulsa la generación de infraestructura verde y azul para proteger áreas naturales, zonas de riesgo, reducir vulnerabilidades. Uso de datos geoespaciales, ya todos los colegas que me antecedieron lo planteaban, implementar catastros inteligentes, sensores urbanos y sistemas de información geográfica para monitorear crecimiento, generar escenarios que nos permitan determinar cuáles son las mejores zonas de nuestros territorios para el crecimiento de las ciudades. Otros elementos, el papel de los gobiernos locales en los servicios básicos, agua, energía y saneamiento inteligentes que permitan a través de medidores digitales la detección de fugas, mucho, y lo hablaba con el doctor que nos acompaña de Marruecos, mucho del agua que tenemos como recurso se va por fugas y es agua ya tratada que forma parte del sistema de agua y la infraestructura de agua en nuestros espacios urbanos. Propiciemos transportes accesibles y limpios, sistemas integrados de transporte público, infraestructuras para bicicletas, para peatones, pero esta infraestructura que realmente sea utilizable. Yo vivo en una ciudad muy calurosa y tenemos todas las ciclovías, por ejemplo, sin un solo árbol. Nadie va a hagamos la infraestructura utilizable pensando en el ciudadano. Y también pensando en esquemas de seguridad ciudadana, de prevención comunitaria, programas de inclusión social, diseño urbano seguro, calles con ojos en la calle, es este concepto que les comentaba de hacer estas ciudades caminables, más allá de cámaras, hacer ciudades inteligentes que sean caminables porque estamos confiando en el transeúnte de al lado, calles con ojos en la calle, perdón, para reducir delitos y tecnología aplicada, sensores ambientales, botones de pánico. En Miami, por ejemplo, mi colega seguramente lo comentará, todos los sensores que tenemos en los espacios públicos en algunas ciudades en Estados Unidos que nos permiten ver la calidad de aire, en México también lo está implementando. Y por último, y no menos importante, la gobernanza y las políticas públicas. Es a través de las normativas y las políticas que vamos a llegar a dar ese paso del diagnóstico a la gestión, a la implementación. Gobiernos digitales, plataformas como mi colega de Perú lo planteaba, participación ciudadana. Pongamos ojos en los presupuestos participativos, que son una herramienta excelente para determinar realmente a dónde quiere nuestra población que se inviertan los recursos de nuestros municipios, y coordinación intergubernamental para alinear políticas desde el gobierno nacional, gobiernos locales, como muy perfectamente lo está haciendo la Autoridad Nacional de Descentralización. Me gustaría terminar muy rápidamente, traía unos ejemplos, pero bueno, los ejemplos que hemos visto desde Perú, desde Argentina han sido fabulosos, y me gustaría plantear un último pensamiento. Las ciudades inteligentes no se tratan de tecnología únicamente, se tratan de personas que usan la tecnología para construir un mejor futuro urbano, y el futuro urbano pasa por tener ciudades seguras, ciudades inclusivas, ciudades que nos permitan a través de la tecnología tener una mejor calidad de vida. Y repito, un instrumento de planeación no garantiza tener una buena calidad de vida. Implementar el instrumento de planeación es el que va a garantizar que los y las ciudadanos puedan tener un entorno urbano más adecuado para la vida de todos y todas. Así que muchas gracias.